vivo y en directo está el expresidente Alberto Fernández. Gracias por atendernos, doctor Fernández. Usted recién hablaba a través de las redes sociales. ¿Qué cree que va a pasar con respecto a la decisión de la Corte y Cristina? Alberto, ¿nos está escuchando? Buenas tardes, antes que nada, Dios. Bien, buenas tardes. Gracias por atendernos en este momento. Lo que le consultábamos era esto. ¿Qué cree que va a pasar con respecto a la Corte y la decisión que va a tomar con la ex vicepresidenta? A ver, yo no sé qué va a hacer la Corte, pero todos los medios indican que la Corte va a tomar una decisión avalando lo que se ha hecho en el juicio de Cristina contra Cristina Fernández de Kirchner. En realidad, eso es una causa que yo conozco mucho. La seguí desde siempre, porque para mí es uno de los casos más oprobiosos en materia de derecho penal que he conocido. Lo que yo voy a decir ahora, lo he dicho en los años en que estaba desencontrado con Cristina. Es una causa que ha violado sistemáticamente un sinfín de derechos constitucionalmente reconocidos a cualquier ciudadano. Empiezo por decir que los hechos, la mayoría de los hechos por los que Cristina Kirchner fue juzgada, ya habían sido juzgados previamente en el año 2010 y había una sentencia definitiva. Bien. Sin embargo, no se respetó el principio de no juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho y se siguió adelante como si ese antecedente no existiera. Bien, ahora... En segundo lugar, debo destacar que Cristina presentó un sinfín de pruebas que ningún tribunal hizo lugar a atender esas pruebas. Destaco que llegaron 14 incidentes, recursos de queja a la Corte, que la Corte fue acumulando y que un día de repente rechazó los 14 incidentes diciendo con una plancha, una plancha es una fotocopia, para decirlo así brutalmente, diciendo que como no era sentencia definitiva en ninguno de los casos que se estaban planteando como arbitrariedades en el proceso, no cabía el recurso extraordinario. Interpreté yo que entonces todos esos casos se iban a analizar el día que llegara la sentencia definitiva. Bien, Fernández. Ahora parece ser que eso no está ocurriendo. Y me parece que lo que tenemos que entender, porque recién escuchaba a alguien allí decir que no se está respetando una decisión judicial. No, lo que yo vengo llamando la atención desde el año 2016 es que ese proceso está plagado de arbitrariedades, contra Cristina Fernández de Kirchner. Bien, ahora, Fernández, más allá de los detalles que usted está contando con respecto a la causa, lo que ya estamos viendo es que si Cristina es condenada, el pueblo sale a la calle. Lo veíamos en la Panamericana, lo estamos viendo en la sede del PJ. ¿Qué cree usted que puede pasar si efectivamente Cristina es condenada con el pueblo que ya está en la calle? Yo lo que quisiera es que la justicia actúe con seriedad, porque la gente sale a la calle porque claramente está advirtiendo que la justicia está siendo utilizada con fines políticos. Porque vuelvo a repetir, fíjense que todo lo que yo les estoy diciendo, no he mencionado una sola cuestión política, he mencionado cuestiones de derecho. Fernández. En esta causa lo que se investiga es básicamente cómo se adjudicó obra pública durante los años en que Cristina Fernández de Kirchner fue presidenta. Entonces, si Cristina Fernández de Kirchner queda hoy condenada por esa causa, ¿para usted pasa a ser una presa política? Pero quiero terminar la idea, ¿puede ser? Sí, cómo no. Yo fui a declarar a ese juicio, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero siendo presidente fui a declarar como testigo en esa causa. Y yo advertí al tribunal cómo se resuelve la obra pública del Estado Nacional, y la obra pública se resuelve por decisión del Congreso Nacional. Cada ley de presupuesto resuelve cuál es la obra pública que se va a hacer ese año en la Argentina. Y después el Ejecutivo lo único que hace es mandar el dinero
a las provincias, para las provincias liciten y se hagan las obras públicas. ¿Qué tiene que ver el presidente con todo eso? En todo caso está cumpliendo con una ley del Congreso. Para procesar la Cristina Kirchner, el juez Ercolini llegó a decir que el Poder Ejecutivo había inducido error a todo el Congreso Nacional. Bien, ahora... Yo advierto estas cosas. Ahora, es importante... Porque si no todo queda reducido a un problema si nos cae simpática o antipática Cristina. Y la verdad, todo el mundo sabe que tengo diferencias con Cristina. Pero la verdad lo que estoy acá poniendo yo de relieve es que estemos en vísperas de que sea condenada una persona inocente y que esto repudia los principios del Estado de Derecho y de la República y que estamos avalando por simpatía o por la causa que sea, o por antipatía a Cristina, por la causa que sea, estamos avalando una jurisprudencia que el día de mañana se va a volver contra cualquiera de nosotros. Y es lo que no debemos permitir. No debemos permitir eso. Ahora, Fernández... La justicia se ha convertido hace muchos años, no solamente acá en Argentina, sino que es un fenómeno casi global, me animaría a decir, en un mecanismo para acallar opositores. Yo les aclaro que si yo viera que hacen esto con una persona de la derecha, voy a ir a decirlo a cualquier lugar del mundo. Cuando yo fui a pedir la libertad de Lula, no pregunté si Lula era de izquierda o de derecha. No le pregunté con quién se iba a aliar en el futuro. Fui a defender a una persona inocente. Ahora, Fernández, muchos dirigentes del PJ, lo escuchábamos recién, por ejemplo, a Mayans, a Di Tulio, hablan que detrás de esto hay un poder importante que tiene que ver con el poder económico. ¿Quién está atrás de esto para ustedes? Bueno, es que justamente donde yo trato de no entrar, porque si yo empiezo a elucubrar políticamente cómo funcionó este tema, el riesgo que corro es que, bueno, termine yo discutiendo si en verdad todo esto ha sido hecho para que Cristina no sea candidata. Y en todo caso que Cristina no pueda ser candidata es una consecuencia de la sentencia que eventualmente le puedan dictar contra ella. Pero acá lo que debemos preguntarnos es cómo está funcionando la justicia. Ese es el problema que tenemos que preguntarnos. ¿Cómo está funcionando? Vuelvo a repetirles, 14 incidentes de arbitrariedad denunciadas a lo largo del proceso que la Corte nunca trató, los rechazó diciendo que no eran sentencias definitivas. Está bien, entonces... Esa es la realidad. Perdón, pero después, claro, hay una consecuencia política. Claro, la consecuencia política es que Cristina, si es condenada, no puede ser candidata. Hay una consecuencia política. Ahora, Fernández, entonces lo que busca la Corte es mostrar una foto. O sea, la foto sería Cristina con... La Corte ha quedado tan desdibujada en los últimos años como toda la justicia federal que uno no sabe muy bien qué es lo que busca, qué sé yo. No sé qué quiere la Corte. Pero para usted quiere una foto con Cristina presa, con esposas. No sé qué quiere, no sé qué quiere la Corte porque tampoco conozco cuál es el fallo de la Corte, todavía no ha salido y estamos todos aventurando o dando por cierto que la Corte va a hacer eso. Yo lo que advierto y llamo la atención del conjunto es que si la Corte llegara a convalidar esos fallos, estaría cometiendo una nueva arbitrariedad, muy, muy grave, porque esa sería una sentencia definitiva que privaría de la libertad a alguien. Muy, muy grave. ¿Y se podría muy, plantear muy grave. A Cristina le quedaría la opción de ir a los tribunales internacionales. Eso le quería preguntar, si existe la posibilidad de hacer una consulta, un reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos o alguna cuestión así. Pero es lo que habría que hacer, si evidentemente si esto pasa es que en Argentina no hay derecho. Porque nosotros, lo que está en discusión... ¿Está Dalbón ¿Está Dalbón? Sí, ahora está Dalbón. Yo quiero poner de relieve esto. Es muy importante que entendamos que lo que está en riesgo es el Estado de Derecho. Hagan la abstracción de Cristina, porque Cristina es alguien que despierta simpatías o antipatías. Hagan la abstracción. Los que despiertan simpatías son los que salen a la calle a manifestar en su favor. Y los que despiertan antipatías son los que piden que la condenen. Hagan la abstracción. Yo le preguntaba... Estamos discutiendo una cuestión mucho más profunda. Sí, yo le preguntaba recién, cuando usted estaba redondeando la idea, si Cristina queda condenada y por lo tanto queda detenida, más allá en su casa o en un penal, ¿se la tiene que considerar una presa política?
Y mire, objetivamente sí, porque el proceso fue un proceso lleno de irregularidades. Objetivamente sí. Objetivamente sí, porque fue un proceso que cobró vida, después de dormir durante muchos años, cobró vida en los años de Macri, y llegamos al día de hoy en esta situación. Alberto, O sea, podemos repasar algunos de los puntos que acaba de decir el expresidente rápidamente. Lo que Sí, dice me dicen que estaba Ragón por ahí, no lo quiero hacer esperar. No, está en los organismos internacionales. Claro, está en los organismos internacionales. Hoy hablé con él y me dijo que estaba allá. Rápidamente es esto, es así. Se presume que Lázaro Báez era testaferro de Cristina, ¿se entiende? Sí. Pero el proceso por el cual se otorga la obra pública no lo decide el presidente de la Nación. Segundo, los peritos que determina vialidad y la Corte para analizar si las obras fueron realizadas, determinaron que el 99% de las obras fueron realizadas. No determinaron sobreprecios. Dicen que la empresa que tenía Lázaro Báez estaba por debajo de lo que pasaba en otras empresas, obviamente porque está radicada en el sur. Ahora, Alberto, todo lo que acabas de decir son elementos fácticos, pruebas que están acumuladas en la causa y que demuestran el nivel de arbitrariedad en el que estábamos. Bien. Alberto, ¿habló con Cristina usted en estos días? No. No habló. Desde que terminó el mandato, terminaron el mandato, no se volvieron a hablar. No he vuelto a hablar, ¿no? Pero se expresó a través de su red social. Sí, Bueno, es que miren, yo me he criado en el derecho, soy hijo de un juez, creo en el derecho. Y lo que siento es que en la Argentina el derecho es torcido, no es derecho. Bien, ahora Alberto... Carrara tiene una frase, Carrara, que es un padre del derecho penal moderno, que yo siempre repito. Carrara decía que cuando la política entra al tribunal, la justicia se escapa por la ventana. ¿Por qué no pudo cambiarlo usted, Alberto, eso? ¿Por qué no pudo cambiar el Poder Judicial? Porque hay un sistema corporativo que funciona hasta el día de hoy. Yo también lo padezco, ¿eh? Hay un sistema corporativo judicial que funciona hasta el día de hoy. ¿Usted intentó iniciar el juicio político contra los integrantes de la Corte? O por lo menos averiguar si había causales. Sí. Y fui... El otro día, para mi sorpresa, leí que el ex juez Maqueda decía que el gobierno que más presión había ejercido sobre la Corte era el mío. Y yo, sin embargo, jamás le pedí nada a la Corte. Lo que sí, cuando creí que la Corte se había excedido y se había metido en decisiones que corresponden a otros poderes, le planteé el juicio político. Pero es lo que institucionalmente correspondía hacer. Pero no se avanzó con eso, simplemente se trató de averiguar si había causales en la comisión. Porque el sistema corporativo y mediático funciona en la Argentina. Ahora, ¿por qué se olvida que en Lago Escondido se llevaron a un montón de jueces a pasear un fin de semana? Mucho se habla con respecto a eso, ¿no, Alberto? El tema que nace precisamente, bueno, algunos piensan que nace ahí. Quiero recordar que el juez que instruyó esta causa de Cristina es el juez Ercolini. Ahora, Alberto, usted fue presidente del PJ, fue presidente de la Nación, hoy la presidenta del PJ es Cristina. ¿Usted cree que la corporación judicial a la que usted se refirió quiere proscribir al peronismo? Mire, yo creo que hay una lucha desde hace muchos años entre el peronismo y el antiperonismo, que es una lucha que no nos lleva a ningún lado. Esta es la realidad. El peronismo existe y va a existir más allá de la voluntad de alguien, de cualquiera. Y lo que sí creo es que lo que estamos viviendo es algo que sí directamente afecta al peronismo. Pues yo me pregunto, ¿por qué avanzaron estas causas con tanta velocidad y no avanzaron las causas de los parques eólicos? ¿Por qué no avanzaron las causas de la deuda externa? ¿Por qué no avanzaron las causas del soterramiento del Roca? ¿Por qué no avanzaron esas causas que tenían involucrados funcionarios del gobierno de Macri y esas causas no sé en qué estado están? ¿Y por qué cree usted que no avanzan? Con la misma velocidad? ¿Y por qué cree que usted ¿Por qué no avanza la causa ¿Y por qué cree usted que no de avanza? la criptomoneda? ¿Y por qué? ¿Por qué no avanzan? ¿Alguien no quiere que avance entonces? Bueno, así funciona el sistema judicial, es algo que vengo planteando desde hace décadas y no me escuchan. Alberto, disculpe una pregunta. Digamos, usted fue presidente de la Nación, digamos, también ha tenido poder. Intuimos que, bueno, obviamente usted está diciendo que el poder económico y el poder judicial es mucho más fuerte que esto, pero se intentó hacer algo al margen de sí, el juicio político, la investigación que se le hizo a Maqueda, etcétera. ¿Se arrepiente de no haber avanzado más
con más vehemencia respecto a lo que se piensa del Poder Judicial? Porque en definitiva... Pero yo no sé si usted se acuerda, pero yo propuse un nuevo procurador que se quedó dormido en el Senado, Sí. que era Rafecas. Sí. Y propuse una reforma a la justicia federal que se aprobó en el Senado y quedó dormida en diputados. Sí. Sí. Y la Lo que Corte... pasa es que, en todo caso, lo que me está reclamando es que yo, ¿por qué no respeté las líneas institucionales? No, yo las líneas institucionales las respeté todas, absolutamente todas. Y es muy complejo modificar o poder mejorar y democratizar la justicia, y aparte es un poder que está muy enquistado, el Poder Judicial, pero se ha debatido mucho sobre la cantidad de integrantes que debe tener la Corte. ¿La Corte tiene que estar ampliada? No lo sé eso, no lo sé, francamente no. Yo creo que en su momento cuando pusimos con Néstor el número de 5 miembros era correcto, y la Corte puede funcionar con 5 miembros. Y si queremos ampliar el número de la Corte, tendríamos que cambiar el funcionamiento de la Corte como es en otros tribunales de alzada del mundo. Las Cortes tienen más miembros divididos en salas, habría que revisar todo, es una pregunta difícil. Y por ejemplo, lo que no puede ser es que la Corte tenga 5, 7, 9 u 11 miembros para que se conviertan en toma y daca de este juez es tuyo y este juez es mío. Para eso no es la Corte. Y muchos debaten también sobre si el ciudadano de manera directa es quien debiera resolver sobre quiénes son los que toman decisiones sobre nuestra vida cotidiana, ¿no? Que son los jueces. Otros dicen que, digamos, si todos tuviésemos mayor instrucción cívica, iríamos a votar, y en ese sentido entenderíamos que cuando votamos al Poder Legislativo estamos definiendo un poco quiénes integran el Poder Judicial. Me parece que no está lo suficientemente sabido todo esto. El Poder Legislativo interviene simplemente dando cuerdos del Senado, pero acá hay un sistema que es el sistema del Consejo de la Magistratura, que es un sistema que copió la reforma constitucional del año 94, de los sistemas europeos, y que ha hecho crisis en toda Europa. Ahora, lo que creo es que es un tema muy complejo. Tampoco sé, que yo veo que México, por ejemplo, ahora está eligiendo a sus jueces. sí. Tampoco estoy muy convencido de eso, porque, qué sé yo, la gente no tiene idea de lo que está eligiendo. No tenemos idea de lo que elegimos como político, va a tener idea de lo que elegimos como una presencia casi del por ahí 25%. Por ahí la gente Ahora, termina planteando o eligiendo como jueces a los abogados más mediáticos que no son necesarios. Bueno, pero ahora, Alberto... en algún sentido tenés que democratizar también en quienes algún terminan momento, sí. decidiendo sobre nosotros. Ahora, Alberto, en la Argentina, ¿quién tiene más poder? ¿Qué poder tiene más peso y más decisión? ¿El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo o el Poder Judicial? ¿Quién manda más en la Argentina de hoy? Es difícil. En un sistema que funciona bien, en verdad hay un equilibrio de poderes. En un sistema que funciona mal, pasan estas cosas, donde 5 jueces federales, o 6, 7, no sé cuántos hay en este momento de los 12 que deberían haber, resuelven la vida institucional de la Argentina. Y tiene un enorme poder político. Esta es la realidad. ¿No le gustaría estar en el PJ, Alberto, ahora? ¿Cómo? ¿No le gustaría ir a la sede del PJ ahora? ¿Estar ahí? Miren, yo soy un militante y siempre estoy donde haga falta que esté. Lo que sí creo es que mi deber, yo desde que a los 24 años tengo 66, o sea que hace 42 años me he dedicado al aprendizaje y a la enseñanza del derecho penal. Y yo no he visto nada parecido a una causa como esta. Y lo que quiero es, a partir de esos conocimientos, de las cosas que he escrito, de lo mucho que he investigado el derecho penal, advertir a todos los ciudadanos que no estamos discutiendo antipatía o simpatía de un candidato o de una candidata. ¿Por qué es tan difícil explicarlo? La aplicación de la ley. ¿Por qué es tan difícil explicar eso? Algo que es tan simple. Yo leí la causa de vialidad y la verdad que hay 5 cosas que son horribles. Espantosamente es la contraprueba, porque lo que se pide como prueba está absolutamente respondido. Pero al margen de eso, ¿por qué termina ganando la posición? Porque digo, el Poder Judicial tampoco va en contra de lo que piensa la sociedad. Digo, la sociedad está convencida que Cristina Fernández robó, ¿se entiende? Digamos, hay un convencimiento... Bueno, que hay un conjunto de factores que influyen. O sea,
Nosotros hemos visto durante años los medios de comunicación hablando de esto. La ruta del dinero acá, que nunca se probó finalmente. Y se cansaron de escribir y de hablar y de, qué sé yo, de un montón de cosas que no son ciertas, francamente, que no son ciertas, que son falsas. Las plantean, las dicen, las difunden y van quedando en el imaginario colectivo. Está bien, pero... Ahora, la causa del dinero acá, la ruta del dinero acá, terminó en nada. Nunca existió esa causa. Pero... Terminó con Lázaro Báez condenado por lavado de dinero, pero la ruta del dinero acá nunca existió. De todos modos, Pero lo que dice Tomás, Alberto, perdón, de todos modos lo que dice Tomás es que hay como una especie de sesgo de confirmación, de posverdad, donde se asocia algunas figuras del kirchnerismo Eso, Lázaro Báez. con la corrupción. Sí. Entonces, si hay este hay otra realidad también que merece un análisis más cuidado. La primera pregunta que uno debería hacerse, si esto solo ocurre en Argentina. La respuesta es, eso también ocurre en Argentina, ocurre en muchos lugares del mundo. Y Baltasar Garzón alguna vez me dio su parecer que yo compartí bastante en privado, en una charla privada, pero que compartí mucho, que es que los gobiernos democráticos se preocuparon mucho por democratizar el poder ejecutivo y el poder legislativo y desatendieron la justicia, y la justicia terminó siendo cooptada por sectores conservadores. Y esos sectores conservadores están íntimamente ligados a los poderes económicos de distintos países, porque si usted revisa, lo que le pasa a Cristina no es distinto a lo que le pasó a Lula. Y no es distinto a lo que le pasó a Correa en Ecuador. Y no es distinto a lo que le pasa a Marco Enrique Sominami en Chile. Y no es distinto a lo que le pasa a Pedro Sánchez en España. Ahora, entonces... Son todos casos muy parecidos. Está bien, Alberto, entonces lo que está diciendo es que esta Corte va en contra de los sectores populares. Porque usted dice, bueno, Pedro Sánchez en España, incluso Evo Morales... No quiero hablar de la Corte porque todavía no conozco su fallo. Pero más allá del fallo fallo de hoy. Lo que sí puedo hoy... decir es que los fallos que se han dado hasta hoy fueron fallos absolutamente sesgados, que han observado ciertas pruebas y han desatendido otras pruebas. Y que no han prestado atención a la cantidad de violaciones que ha tenido el procedimiento en contra de Cristina Fernández de Kirchner en lo que hace a sus derechos constitucionales. Pero por eso... Ahora, no lo han tenido en cuenta. Alberto, ¿cuánta responsabilidad tienen ustedes como políticos de los jueces que están ahí? Porque, mira, Alberto, muchísima. Digamos, casi, digamos, es enteramente de ustedes porque, digamos, uno va a las provincias y uno se entera que el radicalismo pone tantos jueces, el peronismo pone tantos otros, y se van como aprobando. Una vez escuché a un senador provincial, en Córdoba, decir como una cuestión así graciosa, que cuando se fue Angeloso, el gobernador de Córdoba, él nombró en una noche, con el peronismo, se nombraron como 40 jueces. Riéndose, digamos, ¿no? Después pasa lo mismo en la justicia federal, etcétera. Entonces, la responsabilidad de la política, y la política tiene que resolver esto. La política no metió... yo no tan de acuerdo estoy, que por algo mandé una ley cambiando la justicia federal, cambiando el procedimiento de la justicia federal. Y no echaba a nadie, no echaba a nadie ni ponía a nadie, con estos mismos jueces. Pero simplemente el poder concentrado en pocos lo distribuía en muchos. Y eso solo ya cambia todo. Y ahora, también quería su reflexión sobre esto, que era un poco lo que comentábamos antes de conectar con usted. Todavía no se conoce a qué decisión llega la justicia y ya hay un montón de sindicatos o de gremios en un contexto económico calamitoso que van al paro. Entonces yo le pregunto... es que todo esto al gobierno le sirve de maravillas. Yo también lo padezco, claro, el gobierno ha usado la falsas denuncias en mi contra todo lo que ha podido. Y he visto programas que hablaban de la corrupción en mi gobierno. Yo no sé, yo la verdad es que me fui, no me llevé ni un lápiz del Estado. Y sin embargo tengo que soportar todo eso. Bueno, ahora, Alberto, también han pasado otras cosas. Claro, digo que la gente, por eso digo, mira y cuestiona y no le han gustado. Digo, por ahí no probablemente directamente vinculadas a la corrupción, pero sí faltas de transparencia o de procedimientos que no gustaron, que fueron rechazados. No sé exactamente a qué se refiere. Y pero tanto, en todo caso, que termina ganando Javier Milei. Bueno, eso es un tema que definitivamente hay que plantearse seriamente. Sí. Claro que sí. Ahora, Alberto, usted fue presidente de la Nación.
uno cuando habla del presidente de la nación dice, bueno, la persona que más poder tiene en un país es el presidente. Sí, sí. Ahora, el poder, mire, el poder en términos reales, en la ciencia política se habla del poder y de los factores de poder. El poder nunca lo tiene una persona, si no estaríamos en un sistema absolutista, tiránico, arbitrario, autoritario. Bueno, el poder nunca está en manos de una persona. Está bien, pero ahora... El poder está distribuido, y en verdad está distribuido entre varios, está distribuido entre el poder empresario, el poder sindical, el poder mediático, el poder judicial, que a veces opera como poder político, y el poder político, que puede ser el Parlamento. De todos modos, es un sistema bastante personalista. Digo, ¿cómo? Está bien que el poder está repartido en equipos o en varias personas, pero de todos modos estamos frente a una manera de ejercer la democracia que es bastante personalista. Se habla de yo no siento haberlo ejercido así. Yo respeto absolutamente todas las instituciones. ¿Qué le diría? A mí los jueces que me llegaron pasaron el filtro del Consejo de la Magistratura. Claro, está bien. Y los mandé al Congreso para que le den el ok o no. ¿Qué le diría a Cristina ahora? Supongamos que Cristina está en el PJ, evidentemente debe tener miedo. No, que más allá de cualquier diferencia, ella sabe lo que... Conoce mejor que nadie lo que piensa sobre esta causa. Vuelvo a repetir que fui a declarar siendo presidente personalmente. Podía declararlo por oficio, pero quise ir para decirle a los jueces que entendieran de qué estábamos hablando. ¿Y sobre ella qué piensa? ¿Es una persona honesta? Sí. Ahora, ¿cómo se demuestra, perdón, ¿no? Pero, Alberto, ¿cómo se demuestra la honestidad? Porque hay que demostrar esto. O sea, bueno, lo que está diciendo la Corte simplemente puedo decir que la conozco y yo sé que Cristina no entra en esas cosas. La conozco, yo simplemente sé, puedo tener mil diferencias con ella. Esta no. Ella no entró en esas Eso se demuestra, Carlos, la verdad, sinceramente. El periodismo no lee. Entonces, si vos lees la causa judicial, pero en serio, a mí me da apuro decir esto porque quedás como defendiendo la posición de Cristina Fernández, que hoy verdaderamente para más del 50% de los argentinos es el demonio. Pero Tomás, no es defender a Cristina, es defender el Estado de Derecho. Yo claro, insisto en este punto. Pero el punto, Alberto, usted porque hablaba... hay que entender que esto que se va a escribir hoy, mañana lo van a aplicar como jurisprudencia respecto de cualquiera de ustedes. Sí, pará, Alberto. Alberto, yo lo he padecido en la Corte el año pasado con una cosa igual, absolutamente igual. Y sé cómo se mueven, quiénes son los operadores, porque me hicieron hablar con todos. Sé cuál es, qué es lo que piden, sé lo que no piden, todas las estupideces que uno tiene que resignar y listo. Conozco absolutamente todo, nombre y apellido. Lo que sí me enoja, Alberto, y se lo digo con total sinceridad, es ¿por qué no se pudo hacer más? Mire, recién Meli le preguntó... Por las mismas deficiencias de la política. Pero mirá mi ley, Alberto, pero mirá mi ley, mirá cómo avanza mi ley, mirá cómo le importa a mi ley lo que piense el otro, parece autoritario. Pero son cosas diferentes, ¿eh? ¿Por yo qué? no era un autoritario, y me gusta que lo sean. Pero lo entiendo tengo eso. Mil críticas para hacerle al gobierno, que si quieren otro día me llaman y se las cuento. Acá me llamaron por el tema de Cristina y me estoy tratando de limitar el tema de Cristina. Bien, ahora, Cristina... Si el sistema funcionara como corresponde, mi ley no hubiera hecho un sinfín de cosas que hizo. Pero está bien. Pero atrás, usted hablaba recién con respecto a la Corte, a la justicia, a los jueces, al poder que tienen. O sea, es increíble que decidan sí o no por el poder que tienen. Porque son conservadores o no son conservadores. Los sectores populares hay que castigarlos. Esto es, hablábamos de Pedro Sánchez, hablábamos un montón. Pero nosotros no necesitamos jueces que sean populares, necesitamos jueces que sean jueces. Claro, que sean justos sobre todo, que sean jueces, que sean imparciales. Que impartan el derecho y que no tengan miedo a qué va a publicar, cómo va a ser la tapa del diario del día siguiente. Que hagan justicia, eso es lo que hace falta. Pero entonces actúan hoy debido a la tapa que quieren algunos empresarios o algunos dirigentes. No, eso es lo que yo le hago una observación, para que me entiendan en un caso concreto. Voy a tratar de ponerme con todo respeto y pidiendo permiso en un rol pedagógico para que se entienda lo que quiero decir. A Cristina la condenan diciendo que su responsabilidad surge porque ella no pudo no saber que esto estaba ocurriendo. Bien. Esta es la frase, ¿eh? Bárbaro. No pudo no saber que esto estaba ocurriendo. Sin embargo, en la causa Cuadernos, a Paolo Roca lo liberan de responsabilidad porque siendo el CEO de Techín, no podía saber lo que estaban haciendo debajo de él. Perfecto. Alberto, queremos... Ahí tienen una prueba. Y ahí vamos a ir y vamos a hablar con él también para tratar de dilucidar qué es lo que sucede con esta causa. Alberto Fernández, expresidente, gracias por habernos atendido. Muy generoso.
Gracias. Tommy, estamos en vivo en directo.